Todos estamos llamados a una misión, todo individuo. Y aquí el reto y el desafío es saber si yo tengo claridad de cuál es mi llamado, cuál es la vocación a la que el Señor me ha estado invitando en estos días y, ¿por qué no, en estos tiempos de pandemia? Si todo individuo tiene un llamado en la vida, ¿sabes cuál es tu tarea? Tu tarea es como una tarea permanente, no parcial. Tu tarea, iglesia, es descubrir en cada momento cuál es el propósito. ¿Quién de ustedes tienen claro cuál es su propósito en la vida en este momento? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuál es lo que Dios me está llamando en estos tiempos? ¿Qué quiere Dios de mí en esta etapa de mi existencia? ¿Y qué sucede cuando yo tal vez me olvido de atender este llamado de Dios? Me gustaría que juntos reflexionemos en qué consiste y, a la luz de la palabra, cuál será el referente que nos dé la pauta. Vayamos introduciendo en esta primera parte. Si el individuo no atiende a ese llamado, a esa vocación, es decir, si no vivimos de ello, pues o queda ausente, si nos encontramos sin metas, sin valores o aquellos sueños que quisiéramos emprender, esto puede llegar a generar desajustes en nuestros estados anímicos y, a la larga, pueden también tener una afectación muy grande que pueda limitarnos en nuestra forma de conducirnos. Aquí es la ocasión y la oportunidad para resaltar que cuando la iglesia sabe escuchar este llamado de Dios, fíjense, trae consigo la mejor bendición para que desde adentro podamos sentir ese cambio necesario. Sin embargo, me gustaría dar algunos ejemplos, solo para que lo tengamos como referencia. ¿Qué sucede cuando no atiendo este propósito que Dios quiere para mi vida o cuando se me olvida de esta misión en mi propia existencia? Nos encontramos que a veces la vida se puede presentar como un estado de desesperación. Intento hacer tantas cosas y no encuentro esa calma y esa paz. Intento realizar distintas tareas y me descubro que no le encuentro un sentido. Me veo en una reflexión personal que he fracasado, que me falta un futuro provechoso, es decir, que tal vez no he conducido ni he construido una vida como me gustaría. Me siento solo, sin respaldo. ¿Qué sucede cuando la iglesia deja de escuchar lo que Dios quiere, ese propósito, ese llamado? Se genera un estado de aburrimiento. Y este estado de aburrimiento, o también conocido como hastío, no solo es aburrimiento, sino empieza a ser un momento donde nada me llena. Y tan es así que me empiezo a sentirme vacío, y algunas ocasiones un tanto pesimista, donde no quisiera tener planes porque lo que he planeado se ha venido abajo, ¿no? Y eso también conlleva a falta de motivación. Tal vez han sido tantas mis expectativas y mis sueños que me siento frustrado, o prefiero aislarme porque estar tal vez en relación con los demás me hacen recordarme que no he podido alcanzar estas metas y estos sueños. ¿Qué sucede cuando pierdo un llamado, cuando pierdo un objetivo en mi vida, cuando ya parece que no tengo esa motivación para seguir adelante? Me siento desamparado y como esta sensación de vivir en cierto encierro, que no es un encierro físico, sino este encierro que me hace sentirme en una experiencia estrecha o angustiante.
¿En algún momento te has sentido así? ¿En algún momento te has identificado con algunos de estos ejemplos que hemos dado? Tal vez será menester como iglesia recordarnos en la tarea de volver a darnos este tiempo. Sé que ha sido un año y medio donde nos ha hecho tanto ruido esta pandemia y vienen situaciones que como sociedad y planeta seguiremos enfrentando. Y tanto ruido es lo que vivimos que llegamos a desatender justamente qué es lo que Dios quiere para mi vida y qué necesito emprender ante esta tarea que, como veremos, no es algo tan fácil y tan sencillo. Así que aquí quisiera poner de ejemplo a un personaje del Antiguo Testamento, un gran líder, pero cuando hablamos de un gran líder, también tenemos que hablar de su naturaleza humana, y me refiero a Josué, aquel que seguirá dando continuidad al proyecto de un personaje que ha sido esencial en la guía de un pueblo. Ese gran líder que fue Moisés, llega ahora, después de su muerte, el llamado a este joven a quien Dios lo ha elegido y que le da esta encomienda. Una encomienda de asumir un llamado que Dios tenía para él. ¿Quién es Josué? Josué va a ser el continuador de este proyecto, de un pueblo que se encuentra en el desierto y de un pueblo que se encuentra triste y dolido, porque aquel referente que les ha permitido llevar de la salida de Egipto al desierto y han visto el poder de Dios a través de su forma de actuar, que ha sido Moisés, ahora aparece Josué ante grandes retos. Josué no la tenía de manera fácil y sencilla, y lo que le permitió es el haber escuchado el llamado de Dios dentro de una situación compleja, difícil y yo diría también a la espera de muchas expectativas del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos hace un llamado? ¿Y qué pasa cuando tal vez hay que emprender nuevos proyectos y nuevas metas? La naturaleza humana es que aparecen siempre nuestros miedos. Tal vez en este momento en tu corazón brota el emprender nuevos sueños, nuevas tareas, o a lo mejor te ves limitado porque tienes miedo. Y yo quiero traer aquí en esta reflexión que cuando Dios nos invita a emprender algo, siempre van a aparecer estos miedos, particularmente como fueron los mismos miedos que sin duda tuvo Josué en su experiencia y que nos desarrolla en esta primera parte del libro que también lleva su nombre. ¿No te ha sucedido que quieres emprender algo y nos da miedo al fracaso? Miedo al fracaso, decir, híjole, tal vez me he llevado experiencias dolorosas tiempo atrás que no han resultado, que hacer algo de la misma manera preferiría mejor reservarme. ¿No te ha sucedido que cuando quieres emprender algo, cuando quisieras también hacer cambios en tu propia vida, no te da miedo y más como lo hemos estado viviendo en estos momentos, este miedo a la incertidumbre? El ser humano tiene una gran necesidad de sentirse seguro, de sentirse que tiene un piso firme, pero como lo hemos reflexionado en otro momento, ante este contexto nos ha enseñado la pandemia cada vez más que viviremos siempre de cara a la incertidumbre y lo único que nos puede dar pauta para salir adelante es la fe. Pero está ese miedo ahí de lo que no tenemos claridad de lo que ha de venir. Y un tercer momento, que cuando queremos emprender algo o decirle a Dios, quiero escuchar este llamado o siento que hay que realizar esta tarea que quiero emprender, nos da también
el miedo a equivocarnos, este miedo a no caer en el error, porque los errores, como a veces se ha dicho y hasta lo hemos tenido tan marcado en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, los errores marcan y los errores pueden ser tan dolorosos. Así que nos volvemos tan pensativos y dándole vueltas y vueltas a aquello que queremos emprender, porque lo que menos queremos es equivocarnos. Regresemos un poco al texto bíblico. Ha muerto Moisés y viene ahora el pase de este mando, la estafeta a Josué. ¿No creen que tenía estos tres miedos? Miedo a equivocarse, miedo al fracaso, ¿no? Y miedo a la incertidumbre. Es un joven que se construyó y que se formó bajo las instrucciones de este gran líder llamado Moisés. ¿Y cómo emprender ahora? ¿Cómo evitar las comparaciones? ¿Cómo evitar las expectativas frente a un pueblo que ha sido renuente, rebelde y a veces le ha dado la espalda a Dios? A veces nos enfrentamos a ese tipo de realidad, a nuevos proyectos en donde pasan tantas cosas por nuestra cabeza y en donde nos sentimos que no somos capaces de asumirlo. Por eso, no es de todo casualidad, sino un propósito de nuestro Dios cuando volvemos a leer su palabra. Y más en estos tiempos que es necesario hacer que esta palabra de Dios nutra nuestro corazón. Quisiera que medites en esta porción de la Escritura. Josué capítulo 1, versículo 5. Dios le está diciendo a Josué, frente a estos grandes retos que tiene y frente a este llamado que tiene que asumir, porque si no lo hace, puede traer consecuencias como las hemos mencionado en un principio. Dios le dice a Josué, pero también quiero hacer esta lectura recordándote que esto es lo que Dios te quiere compartir en esta ocasión. Dios le dice a su iglesia, como le dijo a Josué, nadie, nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Medita esto, iglesia. Nadie podrá derrotarte en toda tu vida y yo estaré contigo. No te voy a dejar ni te voy a abandonar. Pensemos la presión que tenía Josué en ese momento y que viene como una brisa fresca, ¿no? Ante el gran reto. Nadie podrá derrotarte. Nadie podrá derrotarte. ¿Cómo se sentiría aquel joven? O yo te preguntaría a ti, ¿cómo te sientes al escuchar esta palabra de Dios? Yo estaré contigo. Y es que si algo es nuestro primer obstáculo, querida iglesia, nuestro primer obstáculo es justamente nuestros grandes temores. Dios te dice que nadie te va a derrotar, pero a veces nos encontramos que yo mismo caigo preso en esos miedos, en esos temores. Y es ahí en donde tenemos que aprender a ejercitarnos en esa confianza, a aprender a ejercitarnos de esta fe, de que si Dios nos está dando de esta encomienda y esta promesa, lo único que tenemos que hacer es creerlo de manera convincente. Y sería también interesante recordar que esta promesa de Dios es esperanzadora, porque nos permite disipar, como decía, esos temores, esos miedos. Pero aquí quisiera enfatizar que esta promesa de Dios que se vuelve como esa brisa fresca, nos da la pauta para dejar a un lado y que no te gobiernen
los miedos irracionales. Por eso aquí me gusta dejarlo con letras mayúsculas para subrayar y resaltar la intención de esta reflexión. Cuando Dios te dice, nadie te podrá derrotar en la vida, te quiere decir que Dios está haciendo su parte. Pero yo tendré que aprender a confiar en Él, porque ¿cuál es la diferencia entre un miedo común y un miedo irracional? Bueno, el miedo común es algo que instintivamente tenemos, que nos hace protegernos y cuidarnos de algún peligro. Ese miedo no hay que quitarlo porque nos ayuda y hasta cierto punto se vuelve, como bien saben ustedes, un instinto de sobrevivencia. Pero aquí lo que ponemos en letras mayúsculas es que esta promesa nos da la esperanza para disipar, querida iglesia, nuestros miedos irracionales. ¿Se va entendiendo? Los miedos irracionales son esos miedos que nos vamos construyendo de manera irracional, es decir, que voy haciéndolo más grande de lo que no es. Y que en muchas ocasiones vienen alimentados por experiencias pasadas. Si yo caigo preso en la trampa de un miedo irracional, es que tal vez me sigo pensando como la misma persona. Me sigo pensando que así como me sucedió tiempo atrás, me quedo bajo la idea de que sigo siendo en esa misma situación y que puedo llegar a tropezar de la misma manera como me sucedió tiempo atrás. Los miedos irracionales nos llevan a configurar realidades que solo están en tu cabeza, pero que no están en nuestra realidad. Y esto es parte de lo que vivimos nosotros, sin duda. Cada vez que nos vemos de cara al futuro, podemos tener miedo, pero que no se imponga el miedo irracional, porque entonces es allí en donde nos puede llegar mucho nuestras ansiedades y que nos hacen desequilibrarnos en nuestra vida misma. Es importante recordar que Dios nos está diciendo, no serás derrotado y no te olvides, yo iré contigo. Que este momento de la reflexión te permita descansar y que al menos puedas valorar lo que sí está presente. Porque quisiera agregar algo más. Cuantos más miedos irracionales se hacen presente en mi vida, dejo de ver lo que sí está sucediendo. El individuo que está atrapado por los miedos que cree que van a pasar, pero que no pasan, está dejando de ver lo que sí está sucediendo. ¿Y qué sí está sucediendo? Está sucediendo que hoy tengo vida. Está sucediendo que hoy tengo personas que me aman y que puedo amar. Está sucediendo que hoy tengo la dicha para nutrirme de esta palabra de Dios en mi corazón. ¿Qué está sucediendo? Que puedo respirar y puedo reconocer que hasta aquí, como decía nuestro hermano, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Cuando traemos los lentes de los miedos irracionales, estamos viendo todo lo que nunca está pasando y me estoy olvidando de todas las maravillas que están ahí, pero que no encuentro en ellas una claridad porque vivo tan distraído. Por eso vamos también a lo que viene en la palabra del Señor, en esto que hemos leído. Porque cuando Josué se le da esta tarea y esta encomienda de parte de Dios de ser quien le
traiga seguimiento a ese pueblo, a ese proyecto, pues es, por supuesto, una tarea que no es fácil, no es sencilla. Y por lo tanto, iglesia, se requiere tener ese compromiso y la total confianza en Dios. No te olvides la pregunta que estamos haciendo desde un inicio. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para ti? ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene para ti en este tiempo? Y me llama mucho la atención los siguientes dos versículos. Fíjense, en los siguientes dos versículos, versículos 6 y 7, Dios le sigue hablando a Josué, porque la tarea que va a emprender no es una tarea nada sencilla, tiene sus grandes retos, tiene sus grandes desafíos, pero vean cuál es la insistencia que hace Dios en ese su mensaje. Versículo 6 le dice, ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Versículo 7. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. Nuevamente este es el mensaje que Dios te quiere pegar. Iglesia, ten valor y firmeza. Que nuestros miedos irracionales no nos gobiernen. Ten valor y firmeza. Esto implica que, si bien requerirá un esforzarte, pero que no te olvides que Dios te está acompañando. Y prueba de ello es que de vez en cuando eches una mirada hacia el camino andado. Este camino andado que has recorrido, ¿has visto la mano de Dios? ¿Has visto cómo Él te ha fortalecido en otros momentos? Para ti, eso tiene que volverse a ser presente y recordar que de situaciones también difíciles, Dios te ha sacado adelante cuando has escuchado ese llamado. Ten valor y firmeza. Versículos 6 y 7 aparecen dos veces, porque en este reiterar en el mensaje de Dios, quiere llevarle a esa claridad a Josué para que aquello al cual ha sido llamado no lo eche en saco roto. Me llaman la atención estas dos palabras, ten valor y firmeza. ¿Qué significa una y otra? Valor. Valor se define como la cualidad del ánimo que mueve a acometer o asumir grandes empresas, grandes retos, asumir grandes desafíos y a saber resistir los peligros. Es una cualidad. Diríamos que valor implica una virtud y más del pueblo de Dios cuando se sabe confiado. Que tu ánimo se fortalezca en estos tiempos y ante los retos que estamos viviendo, vamos a tener esa confianza de que resistiremos ante esos peligros. Pero en este binomio aparece otra segunda idea. Valor y firmeza, le dice Dios a Josué. La firmeza es entereza, es constancia, es esta actitud de no dejarse abatir. La constancia y la entereza es que sabemos que este objetivo que Dios ha puesto en nuestro corazón o esta tarea que Dios ha puesto en nuestro corazón es algo que nos hace bien, es algo que nos motiva y es algo que ronda en tu día a día. Cada mañana hay un recordatorio que Dios te hace. Estás llamado para algo.
Y ese llamado implica asumir lo que el día te demande. Si es apoyar, atender, orientar, asistir a un ser querido, al prójimo, a una persona o hermano, hermana de la iglesia, si eso es lo que ese día me demanda, ahí está tu llamado. Si es hacer algo que brote en mi corazón, donde me siento útil, donde me siento dispuesto y al hacerlo me hace bien, allí estará tu llamado. Ten valor y firmeza. Es lo que le está encomendando Dios a este nuevo líder que se dispone con grandes retos y desafíos a guiar a su pueblo. Y finalmente me gustaría ir cerrando porque llegamos al versículo 9. Como han visto, hemos leído desde el 5, 6, 7, damos un pequeño salto y llegamos al versículo 9. Y te das cuenta, aparece otra vez el binomio valor y firmeza. Ahí en ese versículo, otra vez le dice Dios a Josué, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. Y nos dice a nosotros, iglesia, no tengas miedo, no te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. No tengas miedo, no te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Quisiera simplemente precisar y aclarar algo. Tener valor y firmeza, no lo traduzcamos como échale ganas. Por eso me gusta lo que dice ahí en la palabra de Dios. Yo soy quien te manda y quien te dice valor y firmeza. El yo soy es algo que nos aclara muy bien el texto bíblico. Porque no es una palmadita de vayamos con actitud positiva. No ese es el fin. Porque no quiero que la intención, y menos de la palabra de Dios, se convierta en una especie de emocionalismo o estado eufórico. No, la palabra de Dios no es algo que genere una sensación eufórica, porque lo eufórico se disipa y después nuestro estado de ánimo cambia. Valor y firmeza significa que estamos confiados que ante los retos que tengamos que asumir, sé que Dios me va a acompañar. Y sé, porque como leíamos en el versículo 5, Él nos va guiando y no seremos derrotados. Quizás sea en ti la fortaleza y sea en ti la confianza, decir, el siguiente paso que quiero dar y atender este llamado es porque Dios ha puesto en mí el corazón para hacerlo. Y que en esta cualidad y virtud del valor, como lo hemos descrito, y de esta firmeza de ser constantes, procuremos, como le está enseñando Dios a Josué, procuremos al ver con claridad que Dios va con nosotros y que si tú abrazas esa meta, ese proyecto que Dios ha puesto en tu corazón, Él va a prosperar. Si no lo hago, puedo entonces caer en estas situaciones que pueden llegar a desgastar mi alma y que incluso me pueden llevar a limitantes de las cuales no quisiera. Por lo tanto, el imperativo que hoy Dios nos da es este: ten valor y firmeza.
porque Dios va a estar contigo, como lo ha hecho al día de hoy. Dios estará contigo en tu mañana, en tu futuro, porque Él es un Dios que te ha hecho nuevamente ponerte de pie y tener la confianza de que su fidelidad es y permanece siempre en nuestras vidas. Valor y firmeza, iglesia. No te olvides de eso.